Comencemos dándole gracias al Padre por este día, por esta mañana. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque estamos aquí presente ante ti, Señor Dios, con un corazón muy dispuesto, Señor. Venimos aquí a adorarte, Señor, a alabarte. Venimos con un corazón, Señor Dios, en el cual lo rendimos a tus pies, Padre amado, para que tú puedas trabajar en él, puedas trabajar en nuestra mente, Señor Dios. Amado Padre, te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes esta mañana, Señor Dios, que puedas trabajar en sus vidas, que por medio de su Espíritu, Señor Dios, puedas regocijarnos, Señor, en ti. Hay aquellos, Señor, que vienen en camino, Señor, cuida su trayecto, que puedan llegar con bien. Aquí estamos, Señor Dios, para glorificarte, para adorarte, y te damos gracias por este nuevo día, por esta nueva mañana que tú nos das, que tú nos regalas, Padre amado. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor Dios. Amén. Hermano, lo voy a invitar a tomar asiento. Esta mañana devocional que preparé para ustedes, para todos. Nos vamos al libro de Salmo, capítulo 136. Son varios versículos. Del 1 al 4 y del 23 al 26 del mismo capítulo. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias a Dios de Dios, al Dios de dioses. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de señores. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Nos salvó de nuestros enemigos. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios del cielo. Así sucesivamente, si leen este capítulo entero, es el pueblo de Israel recordando todas las travesías por las cuales ellos pasaron, y Dios siempre estuvo ayudándolos en cada calamidad, en cada problema, en cada aflicción por la cual ellos estaban pasando. Es un versículo muy hermoso porque muy especial, porque son 26 veces que se registra que en la Reina Valera dice para siempre es su misericordia, y en esta Nueva Traducción Viviente dice su fiel amor perdura para siempre. Esta es una afirmación muy repetitiva a lo largo de las Escrituras por parte del pueblo hebreo, como les digo, ya recordando toda su historia, recordando todo el tiempo por la cual ellos pasaron problemas, aflicciones, persecuciones, crímenes, asesinatos, en fin. Pero Dios siempre estuvo la mano sobre ellos, ayudándolo en todo momento. Una cosa muy importante, un aspecto que sobresale mucho era la participación del pueblo de Dios, que lo hacían en forma de culto público y solemne que era de la iglesia. Y esto era muy recíproco, era de Dios hacia su pueblo. Aquí también podemos aprender muchas cosas, que en estos tiempos Dios con el de hoy es el mismo y mañana seguirá siendo el mismo. No merecíamos nada, absolutamente nada. Usted no merece nada, yo no merezco nada, pero aún así Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Vino, se hizo carne, nació, vivió, nos enseñó, muere y resucita, todo por nosotros. Es por esto es que Dios merece toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Otro aspecto muy importante que enmarca esto es que si nos ponemos a diferenciar los tiempos en los cuales el pueblo de Israel pasó todas estas calamidades con la de hoy, son muy distintas. Ciertamente en este lado del mundo occidental no sufrimos persecución, nadie anda buscando para matarnos, para agredirnos, nadie anda persiguiendo a cada uno de los hermanos, haciendo manifestaciones, en fin. Pero Satanás trabaja de formas distintas en el terreno al que se le aplica, al que se le presenta. En este caso, en este lado del mundo, tenemos lo que son las distracciones, tenemos el afán de cada persona. Somos una cultura muy consumista y en la cual esto nos envuelve. Satanás utiliza todas estas cosas, todas estas culturas. Podemos hablar que incluso hasta la cosmovisión de cada país, de cada ciudad, es muy distinta, y Satanás utiliza todo eso en contra de nosotros. Al igual que el pueblo de Israel,
que en ese entonces pasamos por dificultades personales, muy bien sea económicas, muy bien sea espirituales, de salud. Todos tenemos cosas por las cuales pasamos, situaciones con familia, situaciones dentro del hogar, situaciones con hermanos de la iglesia, situaciones de la misma iglesia, nuestro pueblo, nuestros hermanos a nivel del mundo, en otros países, tienen altas persecuciones en la cual ellos son asesinados y nosotros debemos siempre orar por ellos, pedirle por ellos. Es lo mejor que podemos hacer como hermanos, como hijos de Dios, como iglesias. Y es por eso, hermanos, que hay una connotación muy importante de esto, que a pesar de todas estas cosas por las que ellos pasaron, Dios siempre les dio la mano, siempre estuvo allí porque ellos le pedían a Dios, ellos siempre estuvieron con Dios, conocieron a Dios y lo hacían su Dios. Es por eso que todos ellos unánimes como iglesia, en un solo cuerpo, en una sola voz, le daban gracias a Dios por todas las cosas que venían hacia ellos. No siempre fue bueno, pasaron por muchas calamidades, pero aún así Dios los mantuvo. Y es el mensaje que les traigo esta mañana, que a pesar de todas las calamidades que pasemos, los sufrimientos, las aflicciones por las que pasemos en estos tiempos, en estos días, todo esto es pasajero. La misericordia de Dios siempre está con sus hijos, con su pueblo, en todo momento. Dios es eterno. Su misericordia, que es un atributo muy importante, que en la cual nos las han enseñado y la tenemos que tener presente en todo momento, es eterna, es perfecta, es santa. Dios es todopoderoso, es soberano. Gracias a Dios por las cosas buenas, por las cosas malas. Para siempre sea su misericordia. Amén. Ahí donde tú estás, hable con el Señor, hable con el Padre. Vamos a confesarle nuestros pecados, nuestras fallas. Padre amado, estamos aquí presentes, Señor Dios, humillados ante ti, Señor, ante tus pies. Señor, tú eres quien puede ver la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Dios. Tú sabes lo que piensa, sabes lo que hay en su corazón, Señor Dios. Sabes cuáles son nuestras fallas, nuestras debilidades, Padre amado. Pero te tenemos a ti, Señor Dios. Tú nos das fuerzas, fortalezas, Señor Dios, sabiduría, para poder seguir adelante, Señor Dios, para poder perseverar en tu verdad, en tu palabra, Padre amado. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú nos permites estar aquí, Señor Dios, buscando una vez más de ti. Te entregamos nuestras vidas, Señor Dios, te entregamos nuestros corazones, nuestra forma de pensar, Señor Dios. Perdónanos, Padre amado, por todas las malas decisiones que a veces tomamos, Señor Dios. Perdónanos, Señor Dios, por el caso omiso que muchas veces tomamos, Señor Dios. Esas acciones a veces en las que no nos damos cuenta, Señor Dios, que estamos pecando en contra de ti, en contra de tu palabra, Señor. Las ponemos ante ti, Señor Dios, para que tú vayas sanando el corazón de cada uno de nuestros hermanos, Señor Dios. Eres tú, Padre amado, el único que puede hacerlo. Nos rendimos ante ti, Señor Dios, te lo suplicamos. Te suplicamos, Señor Dios, fervientemente, Señor, por tu Espíritu. Que seas tú con nosotros en todo momento, en cada instante, en cada situación de nuestras vidas, Padre amado. Sin ti no podemos hacer absolutamente nada, Señor Dios. Tú eres nuestro guía, Señor Dios. Eres nuestro despertar. Solo a ti, Señor Dios, te damos honra y honor, Señor. Te damos gracias, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los quiero invitar a Mateo capítulo 14, versículo del 22 al versículo 23. Mateo capítulo 14, del 22 al capítulo 33. El título de la predicación del día de hoy es A través de las aguas, cómo vencer la duda y mantener la mirada en Jesús. Amén. Esta es una conocida historia de los evangelios sinópticos, en la cual yo creo que usted la ha leído anteriormente. ¿Se acuerda cuando Pedro camina con Jesús en el mar? Quita su mirada de Cristo y comienza a hundirse. Yo creo que es una historia bien conocida por el mundo cristiano en general. En las librerías se han hecho, ¿no es cierto?, póster o se han hecho como cosas de madera, ¿no es cierto?, graficando este momento que es un momento clave, ¿no es cierto?, y es muy conocido en los evangelios sinópticos. Y a través de la predicación del día de hoy me gustaría tocar 3 puntos acerca de la enseñanza del día de hoy. Cuando nos sentimos solos en medio de la angustia, cuando tenemos miedo
en medio de la catástrofe y cuando tenemos dudas en la prueba. Amén. Vamos a desarrollar la enseñanza bíblica a través de estos 3 puntos en la siguiente narración. Como introducción, amados hermanos, cuando nuestra vida colapsa en distintas áreas, Jesús entiende nuestros miedos y nos ofrece esperanza y paz a nuestras vidas. Ustedes saben que Cristo, en su naturaleza divina, cuando viene a la tierra, adopta una naturaleza humana, ¿no es cierto? De ahí se conoce que Cristo tiene 2 naturalezas, la divina, pero también incorpora una naturaleza humana. Y parte de la incorporación de la naturaleza humana de Cristo es que Él pudo comprender todos nuestros sufrimientos, todas nuestras penas y todos nuestros miedos. Cuando nosotros oramos a Dios, no oramos a una entidad abstracta que no conoce y no sabe quién somos nosotros, ¿verdad? Porque Cristo se hizo carne y Cristo también padeció nuestros miedos, también pudo vivir la esperanza y pudo vivir la paz, ¿no es cierto? En medio incluso de su humanidad, pudo manifestar distintas emociones en las cuales usted y yo sentimos en la actualidad, actualmente. Entonces, cuando oramos a Dios y nos comunicamos con Dios, no estamos orando con un Dios que es ajeno a nuestra realidad, sino que Él conoce perfectamente lo que nosotros estamos viviendo. Por eso, cuando nuestra vida colapsa, podemos tener seguridad de que Dios estará con nosotros y nos comprenderá en medio de esa incertidumbre de la vida. ¿Cuántos de ustedes han tenido incertidumbre en su vida? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde voy a dirigir mi mirada? ¿A quién voy a acudir? ¿Qué va a hacer cuando crezca? ¿Dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a trabajar? Hay distintas situaciones que cada uno de nosotros tiene que ir sorteando en la vida. Y esto no es solamente en la crisis de los 20 o de los 30, sino que esto es en toda la vida. Porque se han dado cuenta que por lo general los sociólogos insertan conceptos como la crisis de los 40, la de los 30, la de los 50, pero la verdad es que toda la vida el ser humano pasa por momentos de incertidumbre y de miedo. Pero Cristo está ahí para los creyentes, Cristo está ahí para nosotros. Y Jesús también tenemos que entender que nos coloca en situaciones difíciles para que también nosotros podamos experimentar su presencia en nuestra vida. Porque si nuestra vida fuera perfecta, sin problemas, sin temores, sin incertidumbre, ¿quién acudiría a Cristo? ¿Quién buscaría a Dios? En nuestra naturaleza corrompida, ¿no es cierto?, nos llenaríamos de egocentrismo y soberbia y viviríamos nuestra vida solamente para nosotros, no mirando para los lados, ni para el cielo, ni para ningún lado, solamente enfocados en nosotros. Sin embargo, esas circunstancias difíciles que nosotros podemos experimentar, ¿no es cierto?, Cristo quiere que nosotros podamos aprender a caminar con Él, a caminar con Cristo y su presencia que nos acompaña en nuestra vida. Porque es muy fácil hoy en día en la cultura, ya lo decía el hermano Alberto, vivimos en una cultura individualista, egocéntrica, ¿se ha dado cuenta? Todos preocupados por lo mío, que lo mío esté bien, que lo mío no le falte. Pero en la sociedad que estamos hoy en día, poco se mira alrededor, ¿verdad? Sin embargo, Cristo quiere que podamos aprender a caminar con Él en la vida, no solos, sino que con Él. Y en Romanos 8:28, Cristo nos dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Se da cuenta el versículo? Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien, ¿pero para qué bien?
para el propósito de Dios con nosotros. Porque si fuera por nosotros, no querríamos sufrir, ¿verdad? No querríamos pasar momentos tristes. Si fuera por nosotros, si dependiera de nosotros, todos dirían, no, Señor, eso no. No quiero el temor, ni la incertidumbre, ni la soledad. No quiero esas cosas para mi vida. Quiero todo lo contrario, certidumbre, ¿no es cierto?, estabilidad. Pero el ser humano siempre lo va a buscar dentro de su propia persona, debido a la naturaleza que nos acompaña hasta el fin de nuestros días. Pero Cristo nos dice que todas las cosas cooperan para el bien del propósito por el cual Dios nos llama, ¿verdad? Entonces hay un propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y muchas veces esas cosas que experimentamos, dolor, sufrimiento, soledad, Dios las usa como un instrumento divino para traernos hacia Él. Yo creo que la palabra de Dios es clara a través de los ejemplos de todos los profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, los apóstoles, cómo Dios también usa el sufrimiento para alcanzarte y para traerte hacia Él. Ustedes ya ven, ¿no es cierto?, la historia de Pablo. Pablo iba camino, ¿no es cierto?, a asesinar cristianos. No iba a darle abrazos ni saludos, sino que iba a asesinar cristianos. Y Cristo, ¿no es cierto?, se interpone, pero Cristo le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? No. Cristo le dice, ¿por qué me persigues? Pero Pablo, en teoría, estaba buscando a la iglesia para matarla. Pero la relación de Cristo con la iglesia es tan íntima que le dice, ¿por qué me persigues? Justamente porque Dios tiene cuidado de su iglesia y Dios también usa aquellas cosas que humanamente podemos decir que no queremos en nuestra vida. Pero Dios las usa porque sabe que en su propósito las necesitamos como un instrumento de purificación de nuestra fe. Y Charles Spurgeon decía que la soledad y esos problemas del ser humano son el gran escenario divino para que Dios intervenga. Muchas veces en la noche, en la soledad, cuando piensas en el problema o piensas en las cosas que estás atravesando, en ese momento Dios interviene divinamente en el escenario y te enseña a caminar con Él. No solo, sino que con Él. Con Cristo en tu compañía, con su presencia llenándote todos los días. Por eso los problemas de la vida son una oportunidad para ampliar nuestros horizontes. ¿Se ha dado cuenta que cuando tenemos problemas, por lo general, los horizontes se restringen y se achican? Vemos solo el problema, pero no ampliamos la mirada. No vemos que hay un Dios gobernando sobre todo y que el problema es solamente una circunstancia que tenemos en nuestro camino. Pero cuando tenemos problemas, por lo general nos enfocamos en el problema, pensamos en el problema, comemos con el problema, dormimos con el problema, nos bañamos con el problema. Pero Cristo te quiere enseñar de que mires por sobre el problema y amplíes tus horizontes, porque Dios sigue entronizado. Dios sigue gobernando sobre todo. Y a Él no se le escapa absolutamente nada de lo que a ti te está pasando. Y muchas veces, mi hermano, el miedo nos paraliza. Y científicamente está demostrado de que cuando el ser humano experimenta temor, miedo, ¿sabe lo primero que se le paraliza? Los pies. Por eso cuando hay eventos choqueantes, la gente no responde a su cuerpo. No puede ni caminar, no puede moverse, no puede correr, porque es algo que lo ha choqueado, lo ha paralizado por completo. Pero Cristo quiere que nosotros aprendamos justamente a luchar en contra de lo que nos paraliza. Y cada uno de nosotros, en nuestro interior, tenemos temor. Tenemos miedo de cosas que nos paralizan. Y Cristo tarde o temprano tiene que luchar
con esas cosas en nuestro corazón. Quizás nosotros lo podemos tener bien escondido. ¿Se ha dado cuenta? Hay cosas que no quiero que nadie sepa. Pero Dios tarde o temprano prueba nuestro discipulado a través de esas cosas que tenemos en nuestro corazón. Por eso los problemas, y Cristo nos quiere enseñar a caminar con Él, nos ayuda a ampliar nuestros horizontes. Vamos a estudiar el primer punto, cuando nos sentimos solos, del versículo 22 al versículo 24. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme. Es decir, ellos estaban en el barco luchando en contra de las olas y en contra, ¿no es cierto?, de la tempestad marítima, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. En primer lugar, los discípulos, después de ver el milagro de Jesús, mis hermanos, si usted ve los versículos anteriores al 22, usted encuentra la alimentación de los 5,000. Después de la alimentación de los 5,000, inmediatamente sucede esto. Y la respuesta, mis hermanos, es evidente. Cristo no quería que sus discípulos se contaminaran con el entusiasmo de la gente que vitoreaba a Jesucristo como rey. Porque ustedes sabían que el pueblo de Israel lo que quería hacer era a Jesucristo una especie de caudillo militar. Quería que por la fuerza levantara al pueblo de Israel y con armas separarse del imperio romano. Ellos querían un rey militar, con fuerza militar. No quería un rey que fuera el Dios de su vida o solucionar problemas espirituales, sino que ellos querían un rey militar. Y Cristo sabía que los discípulos, después de ver toda esa gente, podían sentirse tentados a convertir a Cristo, pero rey a su propia manera. Podían ser influenciados por la gente. Y Cristo se anticipó a esa situación. ¿Y qué dice el versículo? Cristo insistió de que se subieran a la barca y fueran al mar. ¿Por qué Cristo insistió? Justamente porque sabía que los discípulos podían ser influenciados por la gente que estaba a su alrededor. Entonces, ¿él qué se queda haciendo? Despidiendo a la gente, y después de despedir a la gente, el versículo dice que él sube a un monte a orar en soledad. Lo que nos enseña, mis hermanos, que los propósitos de Dios nunca son estorbados. Los propósitos de Dios siempre se cumplen porque Cristo tiene la potestad y la autoridad sobre el destino de todos los seres humanos. Y el corazón de los discípulos no iba a estorbar el propósito de Dios, porque los discípulos tenían quizás otro propósito: disfrutar de la popularidad de Cristo, disfrutar de que le había multiplicado 5 panes, ¿no es cierto?, y los peces. Imagínese ese escenario, toda la gente, ¿no es cierto?, entusiasmada, hablando de Cristo, del milagro que había hecho. ¿A quién no le hubiera gustado disfrutar de esa popularidad, de ese entusiasmo de la gente? Que Cristo es el Rey, que es el Mesías, que realmente es el Hijo de Dios. Pero Cristo se adelantó y se anticipó para que los discípulos no fueran influenciados. Por eso el propósito de Cristo con él era muy distinto al propósito que los discípulos podían querer con esa escena. Él tenía otro propósito: enseñarles a caminar con él, en medio de la potestad, en medio de la tempestad, en medio de los problemas, en medio del mar. Y nunca tenemos que olvidar que los propósitos de Dios para con nosotros nunca son estorbados.
Los discípulos eran tentados. Cristo también fue tentado, pero también tenemos que hacer la precisión de que Cristo no solamente fue tentado en el desierto 3 veces por Satanás, sino que Cristo a lo largo de toda su vida fue tentado. Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se da cuenta? Entonces la popularidad también era una tentación para Cristo, pero Él no cayó en el pecado de sentirse popular o dejarse llevar por sus propios propósitos. No, Cristo constantemente decía que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Entonces, Cristo conoce el corazón del ser humano, que es fácilmente influenciable. Nosotros domingos anteriores hablábamos de la armadura de Dios, que Satanás manda dardos. Y Satanás a veces usa gente cercana para mandar dardos para que atenten en contra de tu fe. También, ¿no es cierto? Pedro también fue usado por Satanás al negar a Cristo 3 veces. Era un verdadero discípulo, y lo podemos ver porque después escribe Primera y Segunda de Pedro. Pero el que escribe Primera y Segunda de Pedro es un Pedro distinto al Pedro que traicionó al mismísimo Hijo de Dios. Entonces Cristo fue tentado en todo. Los discípulos también. Pero Cristo se anticipa a lo que podía sucederle a ellos. Por eso después en la barca, mis hermanos, los discípulos ya se encontraban confundidos. Cristo insistía en que se subieran a la barca y se fueran al mar, mientras Cristo despedía a la gente. No los discípulos, porque los discípulos quizás se hubieran tentado con la popularidad. Sí, mira, aquí estamos con Cristo, estamos planeando algo. Imagínense que Pedro era parte de los celotes. Y los celotes era básicamente una secta judaizante que buscaba la emancipación de Israel a la fuerza. Entonces, posiblemente pudieron haber sido tentados por eso. Estamos preparando algo con el Mesías, aquí lo tenemos, hay que resguardarlo. No, Cristo se dedicó a despedir a la gente, no los discípulos, porque Él tenía un propósito distinto para ellos. Ya en la mar ellos estaban confundidos, frustrados, desilusionados, decepcionados de no estar con Jesús. La noche era larga, la tormenta marina y la situación al parecer era desesperada. Se sentían vulnerables al no estar con Jesucristo, al no tener la presencia de Él con ellos. Por eso cuando nos sentimos solos, mis hermanos, Dios tiene un propósito, el cual es mostrarte la dependencia que debes tener de Él en todo tiempo. La verdad es que nunca estamos solos. Cristo siempre está con nosotros. Pero, humanamente, pensamos que estamos solos. Pero no estamos solos. ¿No es cierto? Es una precisión, ¿no es cierto? Es una impresión del ser humano. Pero justamente en esos momentos es cuando tenemos que tener más cuidado, porque la soledad y nuestros pensamientos nos pueden llevar a conclusiones equivocadas, porque Cristo nos quiere enseñar a caminar con Él. Siempre hay una llamada de Cristo a confiar en Él. Y como ya vimos anteriormente, Dios usa esas situaciones para enseñarnos a caminar con Cristo. Ahora depender de Dios en los problemas, mis hermanos, es muy distinto a usar a Dios para tus problemas. Porque muchas veces pensamos que el problema se va a acabar sin que Dios no haya cumplido el propósito de nosotros. Y no es así. Dios siempre cumple su propósito en nuestra vida. Y Dios usa esas circunstancias. Es distinto pensar que nosotros queremos hacer nuestra voluntad frente al problema. Pensamos que con una oración el problema se va a acabar. O con un par de oraciones pensamos que el problema se va a acabar. Y no es así. Quizás puede ser un tiempo indeterminado en que Dios quiere trabajar con tu corazón en medio del problema. No es que simplemente sea un problema y Dios no tenga un propósito con él. No, hay un propósito que es purificar nuestra fe y nuestro
carácter. Entonces pensamos que los problemas de la vida se van a ir fácilmente con una oración, 2 oraciones o 3 oraciones. No, ponga atención en lo que Dios está haciendo en su corazón con ese problema. Imagínese una persona que queda sin trabajo. ¿Qué es lo que posiblemente Dios querría trabajar con esa persona? La dependencia de Dios. Que un trabajo, ¿no es cierto?, no te va a dar la seguridad que sí te va a dar Dios. Eso te está enseñando. Pero la persona se puede ver, ¿no es cierto?, confundida y pensar que con un par de oraciones Dios le va a dar otra cosa. No, es un proceso de tiempo indeterminado. Porque el problema es solamente el instrumento para trabajar o forjar algo en ti. Porque más adelante puede ser otro problema. O problemas de carácter, o problemas familiares. Dios quiere trabajar algo en tu corazón. Puede ser la falta de paciencia. ¿No es cierto? A veces nosotros oramos, Señor, dame más paciencia. ¿Qué es lo que hace Dios? Te manda una persona que pone a prueba tu paciencia. ¿Se da cuenta? Pero Dios quiere trabajar algo. No veamos los problemas como algo que vienen y se van, sino que hay un proceso, hay un trabajo, hay algo que Dios está buscando en tu corazón y en tu carácter. Porque ese es el propósito justamente de eso. Y depender de Dios en los problemas, ¿no es cierto?, es comprender justamente cuál es el propósito de Dios con lo que estoy atravesando. Problemas emocionales, más firme de Dios tenemos que estar. Más debemos orar. Más debemos congregarnos. Más debemos estar en su presencia, llenarnos de Él continuamente. ¿No es cierto? Problemas de soledad. Por lo general las personas cuando se sienten solas cometen el error de aislarse de todo. Y es todo lo contrario. Tienen que acercarse más al cuerpo de Cristo. Toman la opción que es contraria a lo que ellos necesitan. Me siento solo, me aíslo. No, Dios te quiere mostrar para que tú puedas comprender la dependencia que tenemos que formar parte de un cuerpo, de una iglesia local. Son pequeños ejemplos que le estoy dando para que puedan aplicar justamente este concepto bíblico de lo que Dios quiere hacer con todos los problemas que nosotros tenemos. Por eso cuando nosotros nos sentimos solos, debemos comprender que Dios está buscando algo. Que aprendamos a caminar con Cristo y veamos el problema como realmente debemos mirarlo, con una perspectiva y con una óptica bíblica. Punto número 2. Cuando tenemos miedo, del versículo 25 al versículo 27. Dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo. No tengan miedo. ¿Verdad? El versículo 27, en la Reina Valera, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El versículo 25 nos dice más a la cuarta vigilia de la noche. ¿Ustedes saben cómo los judíos contaban las vigilias de tiempo? Primera, segunda, tercera y cuarta. La cuarta correspondía entre las 3 de la mañana hasta las 6 de la mañana. Es decir, tomando en consideración los versículos anteriores, Cristo en la tarde, caída la noche, se puso a orar, es decir, que los discípulos estuvieron toda la noche luchando con las tormentas, las olas y los vientos. Y entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, Cristo hace su aparición. Así que imagínense todo el tiempo en que estuvieron en la barca luchando con las olas. Yo nunca he viajado, ¿no es cierto?, en un bote. O sea, he viajado en un bote, pero nunca he estado en medio de tormentas. No sé si alguien ha estado en esa situación acá. ¿No? Nadie. Es un ejemplo, ¿no es cierto?, de esos tiempos, pero que nos ayuda a graficar la dependencia de Dios.
pero me imagino que tiene que ser terrible, ¿verdad? Los vientos moviendo todo, se te mueve todo, el piso, te mueves tú, los vientos, la incertidumbre justamente. Pero mis hermanos, Jesús esperó bastante tiempo antes de venir a ellos. Estuvieron toda la noche en esa situación, en ese problema. Jesús esperó bastante tiempo de la misma manera que esperó con Lázaro. ¿Se acuerdan? Con Lázaro esperó varios días. El cuerpo ya estaba pudriéndose antes que lo resucitara. Habían pasado muchas cosas. Pero Jesús esperó bastante tiempo, justamente porque los propósitos de Dios o los tiempos de Dios son solamente de Dios. Señor, ¿cuándo voy a salir de esta prueba? Lo más probable es que cuando comprendas el propósito de la prueba. O si no, es como repetir de curso o de nivel. No aprendiste la prueba, sigues con lo mismo. Y sigues con lo mismo. Y sigues con lo mismo. Pero Jesús esperó bastante tiempo para venir a ellos en la situación en que se encontraban. Por supuesto que Cristo pudo haber llegado mucho antes de lo que hizo, pero los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. No sabemos qué va a pasar. Por eso, ante la incertidumbre, la ansiedad y la soledad, tenemos que aferrarnos cada día más a nuestro Salvador. Cada día más tenemos que aferrarnos a Él porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. No sabemos, ¿no es cierto?, lo que va a pasar con el tema presidencial. Los hermanos de Venezuela no saben qué va a pasar con el presidente que tienen. Hay incertidumbre, ¿no es cierto? Hay ansiedad. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Solamente Dios lo sabe. Pero frente a esas circunstancias tenemos que estar, ¿no es cierto?, aferrados a nuestro Salvador. Porque cuando tenemos miedo, justamente tenemos que estar más aferrados a Él. En las bendiciones, por supuesto que también, porque también hay un peligro. Olvidarnos de Dios frente a las bendiciones que tenemos. Pero cuando estamos atravesando problemas en la vida, podemos ver la mano de Dios claramente sobre los problemas. Entonces los discípulos, mis hermanos, habían olvidado la promesa de que Cristo iba a estar con ellos. Pero Cristo no se había olvidado de los discípulos. Y llegó a ellos, ¿saben de qué manera? De la misma manera, con el peligro que los amenazaba, andando en el mar. ¿Se da cuenta? Utilizó el sufrimiento como el sendero hacia ellos. Y eso es lo que pasa con nosotros muchas veces. Dios nos quiere guiar, nos quiere traer y usa el sufrimiento como un instrumento de purificación divina. Si Dios lo hace así, es porque lo necesitamos. Y en medio de la prueba, como decía Pablo, tenemos que estar gozosos, alegres. Imagínense todo lo que sufrió el apóstol Pablo. Cárceles, tribulaciones, traiciones también. Fue traicionado por Juan Marcos, pero después Dios redime el corazón de Juan Marcos y lo vuelve a acompañar en los viajes misioneros, azotes, prisiones, hambre, persecución, etc. Recuerden, mis hermanos, que la visión de Dios no es como la nuestra. Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Hebreos 4:13: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo conoce absolutamente todo y lo ve absolutamente todo. Cuando Cristo vino hace 2000 años y los fariseos lo increpaban y querían discutir con él, Cristo ya conocía sus corazones y la respuesta que les daba era proporcionalmente equivalente a
lo que había en su corazón. Por eso Dios sabe todo y conoce absolutamente todo. Y Dios sabe cómo moldearnos. La palabra de Dios dice que somos barro, ¿no es cierto? Que Él es el alfarero, nosotros somos el barro, Él es el creador y nosotros somos las criaturas. Y Él sabe cómo moldear nuestro corazón. Dios sabe soberanamente qué necesitamos cada uno en cada circunstancia de nuestra vida. A ese punto. Mi hijo necesita esto, le doy esta prueba. Porque hay momentos en la vida donde al parecer no tenemos pruebas, ¿se ha dado cuenta? Está todo tranquilo. Pero de repente sucede algo. De repente sucede algo de la noche a la mañana. Una prueba. Pero antes, ¿cómo estábamos tranquilos? Entonces Dios orquesta y ordena soberanamente todo lo que necesitamos para procesar y purificar nuestra fe. Y frente a eso nosotros no podemos decirle a Dios que no lo haga. Porque Él también es soberano sobre aquellas cosas, sobre esos problemas que nosotros vamos teniendo. No podemos aconsejarle a Dios. ¿Qué cantábamos en la canción Contempla a Dios? ¿Quién le dio consejo al Señor? Es lo que se llama, en la gramática se llama una pregunta retórica. Y las preguntas retóricas se responden solas. Nadie puede darle consejo al Señor. ¿Quién le dio consejo al Señor? Nadie. ¿Se da cuenta? Nadie puede darle consejo al Señor de cómo moldear nuestro corazón, de cómo hacernos crecer espiritualmente. No, porque Él sabe lo que necesitamos cada uno de nosotros. Otro aspecto bien interesante es que nosotros cuando tenemos miedo siempre tendemos a pensar lo peor. ¿Le ha pasado con el temor? Viene la ansiedad y siempre pensamos lo peor. Porque el miedo solo provoca incapacidad de confiar en Jesús. El miedo y la fe son como el agua y el aceite. Se repelen. O tienes ansiedad o tienes fe. O tienes miedo o tienes fe. Es una o la otra. Pero ¿saben qué? La palabra de Dios es clara al enseñarnos de que Dios ha dado todo lo que necesitamos para confiar en Él. Partiendo por su palabra. La palabra nos llena, la comprendemos, la aplicamos y nos llena de sabiduría para vivir la vida cotidiana. Entonces el problema no es la tormenta, el problema no es el problema, sino nuestra incapacidad de poder ver a Cristo detrás del problema. El problema no es la tormenta, es nuestra incapacidad de no ver a Cristo que también gobierna sobre esos asuntos que son una tormenta para nuestra vida. Ese es nuestro problema, la incapacidad de verlo, de que Dios quiere trabajar algo con nosotros y de que Dios quiere hacer una obra en nuestro corazón. Ese es el verdadero problema. Ustedes ya conocen la historia de Job. Todo lo que vivió, todo lo que padeció. Y él relata, ¿no es cierto? Ahora, mas ahora mis ojos te ven. De a oídas te había oído. ¿Sabe lo que significa eso? Porque esa es una canción antigua. ¿Saben lo que significa esa frase? Job no había conocido a Dios de verdad. Y muchas veces estamos en esa misma situación espiritual de que conocemos la doctrina, hemos escuchado a Dios, pero tenemos que vivir a Dios y que su mano poderosa, ¿no es cierto?, intervenga en los asuntos cotidianos de nuestra vida. Porque es muy distinto conocer a Dios doctrinalmente y otra es verlo, intervenir en nuestra vida. Por eso Job decía,
mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo comprender, es como si Job dijera, traducido al chileno, ahora puedo comprender tu soberanía y tus propósitos. Porque de oídas te había escuchado, te había oído. De oídas, ¿no es cierto? Había escuchado que Jehová tenía un pacto con el pueblo de Israel, de que Él era el creador, de que Él era Dios todopoderoso. De oídas te había escuchado. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora veo el propósito que tú tienes para mi vida a través de todas las cosas que me sucedieron. Job traducido al chileno. Porque a veces cantábamos esa canción, ¿se acuerda? Y no sabíamos de qué hablaba. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. A veces la cantábamos, una canción antigua de los años 90, pero no comprendíamos el mensaje, pero ahora doctrinalmente que estamos más purificados, ¿no es cierto? Y comprendemos más cosas, comprendemos que Job está hablando de la soberanía de Dios y cómo intervino en su vida y comprendió el propósito por el cual vivió y pasó todo lo que tuvo que vivir. Nunca nos encontraremos en un lugar, mis hermanos, en el que Cristo no pueda hallarnos, encontrarnos. Ninguna tormenta es tan severa para que Él no se apiade de nosotros. Porque Cristo protege a los que a Él le pertenecen y nunca les fallará ni los abandonará. Ninguna tormenta es tan severa. Ningún problema es tan grande. Porque Cristo nos conoce y somos de Él. ¿Verdad? Cristo nos protege a quienes le pertenecen. Nunca nos abandonará y nunca nos fallará. El ser humano nos falla. Los amigos fallan. Todos pueden fallar, pero Cristo siempre estará con nosotros. Pero eso es teoría. Ahora usted tiene que verlo en su vida. Si es que no lo ha visto. O si es que lo ha experimentado en el pasado, tiene que volver a experimentarlo. Porque ese era uno de los aspectos que Dios trabajaba con Israel. Cuando Israel tenía una guerra, ¿sabe lo que hacía Israel? Hablaba de las maravillas que Dios había hecho en el pasado. Sacaste al pueblo de Egipto, lo hiciste cruzar por el mar, pero ahora estaban frente a un problema. Entonces, para llenarse de fe, hablaban de las maravillas de Dios en el pasado, para que en el presente tuvieran la fe suficiente para seguir adelante. Pero más adelante, hablaban de las maravillas que había hecho en ese momento. ¿Se da cuenta? Y así sucesivamente. Y eso pasa con nuestra vida, tenemos que tener memoria de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Usted se acuerda de todas las obras que Dios ha hecho en su vida? ¿De todas las maravillas que Dios ha hecho en su vida? ¿Usted se acuerda? Y ese es un buen ejemplo de traerlas a memoria frente a los problemas de la actualidad. Señor, ¿te acuerdas cuando tú me respondiste y tú obraste con tu mano poderosa en mi vida? Tienes que traerlo a tu memoria, porque la memoria del hombre es frágil. Israel lo sabía. Por eso era algo, ¿no es cierto?, que son los salmos de ascensión, ¿no es cierto?, al monte. Ellos iban caminando en el monte para rendirle culto a Dios, culto a Jehová. Iban cantando de todas las maravillas que Dios había hecho en el pasado. Y usted tiene que hacer lo mismo. Hable de las maravillas que Dios ha hecho en su vida frente a los problemas y las tormentas de la vida. Entonces lo que nos muestran los discípulos es que no hay razón para que el pueblo de Dios tema. No hay motivo para la ansiedad, no hay motivos para la desesperanza, no hay motivos amenazadores que parezcan ser problemas tan grandes, porque Dios siempre estará ahí con nosotros. No a la manera que nosotros queremos, sino que a su manera, bajo su propósito. Porque si fuera por nosotros, querríamos que Dios nos solucionara la vida al tiro. Que Dios terminara todos los problemas que tenemos y listo. No, es según su tiempo. Y por mientras usted tiene que ir haciendo, perseverando en el conocimiento de la palabra, llenarse de él, llenarse de fe, para que en el momento dado, ¿no es cierto?, usted pueda estar listo
para que Dios actúe en su vida. A menudo la vida es tormentosa y dolorosa, con frecuencia siniestra y aterradora. Algunos creyentes sufren más que otros, pero todos padecen en algún momento y en alguna manera. Todos los creyentes en algún momento su discipulado será probado. ¿Eres un discípulo de Cristo? Vamos a ver. ¿Usted sabe lo que le pasaba a los primeros discípulos en el Imperio Romano? Eran sacrificados, eran llevados al Coliseo para que los leones se los devoraran. Imagínense la prueba tan grande de dar su vida por Jesucristo frente a la persecución y frente a determinadas cosas que atentaban en contra directa de tu vida. Por eso algunos creyentes sufren más que otros, no lo sabemos. Es parte de la soberanía de Dios, es parte de su propósito. Pero a pesar de eso, la tormenta nunca es tan grave, la noche nunca es tan tenebrosa y la barca nunca tan frágil que nos expongamos al peligro más allá del cuidado de nuestro Padre Celestial. La tormenta nunca es tan grave y la noche nunca es tan oscura o tenebrosa como para que nuestro Dios no esté ahí, porque Dios siempre está con nosotros. Por eso, mis hermanos, cuando nosotros tenemos miedo, llenémonos de Dios. No corramos en la dirección contraria como Jonás, sino que llenémonos de Él frente a esos momentos. Acudamos al único que nos puede consolar, porque muchas veces no va a haber una persona, o a veces acudimos al ser humano, pero el ser humano no tiene la capacidad de dar una paz como solamente Dios puede darnos la paz. Porque la paz de Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento humano, sobrepasa todo problema, toda angustia, toda catástrofe. Por eso la paz de Cristo es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo si por el problema que tú estás pasando? Porque la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento. Pero la paz del mundo no. La paz del mundo es mientras tú tengas auto, casa y todas las comodidades que el ser humano busca. Ahí hay paz. Pero cuando no hay eso, el ser humano no tiene paz. Por eso la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento, porque a pesar, en medio de la prueba, Cristo estará con nosotros. Por eso la paz de Cristo es tan especial, ¿se da cuenta? Que no es una paz que pueda ser comprada o alquilada con dinero humano, sino que es una paz que sobrepasa todas las cosas. Punto 3, cuando tenemos dudas, del versículo 28 al versículo 31. Dice así: Señor, si eres tú, respondió Pedro, ¿verdad? Porque anteriormente los discípulos tenían miedo de ver a Cristo en el mar, caminando en el mar. Pero en el 28 dice: Señor, si eres tú, respondió Pedro. Era el discípulo más entusiasta, Pedro, ¿no es cierto? No sé si se daban cuenta, era el más entusiasta, era el primero que saltaba, lleno de pasión. Y él le dice: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. ¿Y Cristo qué le dijo? Ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros, mis hermanos, tenemos dudas, solamente tenemos que arrojarnos a la vida espiritual. Y eso es lo que Pedro nos enseña. Porque mucho se le critica a Pedro, ¿no es cierto? Oh, Pedro, ¿cómo tuviste tan poca fe? Si estabas con el Mesías, con Cristo caminando sobre el agua. ¿Cómo tuviste tan poca fe? Bueno, hay una que darle a Pedro. Y es que por lo menos tuvo la fe necesaria para arrojarse a la vida espiritual. Lo cual no muchos tienen, porque viven en la duda.
¿Lo haré? No lo haré. ¿Voy? No voy. ¿Me congrego? No me congrego. ¿Estudio o no estudio? ¿Oro o no oro? Por lo menos Pedro podemos ver aquí que se arroja a la vida espiritual y confía totalmente en él. Podemos ver que el amor de Pedro era un amor sincero, porque siempre cuando aparecía Cristo se ponía alegre, ¿no es cierto? Se llenaba de entusiasmo cuando Pedro veía a Cristo. Era un hombre con errores y pecados como cualquier otro, pero el amor de Pedro era sincero por Jesucristo. Él se arrojó a la vida espiritual para confiar totalmente en él. Podemos criticar muchas cosas de Pedro, pero no podemos dudar que la fe que tenía la usó. Quizá usted puede pensar que tiene muy poca fe para ciertas cosas de su vida, pero sabe que esa fe le alcanza para arrojarse a la vida espiritual. ¿Y sabe quién lo espera del otro lado? Cristo, para seguir sosteniendo. Por eso arrójese a la vida espiritual, porque Cristo estará con nosotros. Si en medio del camino le falta fe, Cristo estará ahí para darle más fe. Los discípulos oraron y le dijeron a Cristo, ayúdanos a tener más fe, ¿verdad? Y la fe se va trabajando a través de la palabra de Dios. Por eso las crisis son los mejores momentos para confiar en el Señor. La fe se fortalece, mis hermanos, a ser llevada a extremos que nunca antes ha enfrentado. Por eso la fe nos ayuda a esos problemas extremos de la vida. Cosas que ni siquiera imaginamos que íbamos a vivir, ahí está la fe, en ese extremo. Porque una fe sin extremos o frente a problemas chicos no se fortalece. ¿Dónde se fortalece la fe? En problemas grandes. En Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado. La fe, mis hermanos, tiene que ser puesta en extremo, probada en extremo, porque solamente de esa manera nos ayuda a que crezca. Y el Señor nos lleva hasta donde vaya nuestra fe. Si se nos acaba la fe, Cristo estará del otro lado para darnos más fe. Entonces ahí nosotros clamamos y Él demuestra otra vez su fidelidad. La fidelidad de Dios es grande. A veces lo cantamos, tu fidelidad es grande, ¿no es cierto? Cantamos que la fidelidad de Dios es grande, pero también tenemos que vivir y comprender que la fidelidad también es grande de Dios para darnos fe y poder para vivir la vida cristiana. Y en ese momento nuestra fe se extiende mucho más. Es como si tuviera un límite. Pero ¿qué hace sacarlo de ese límite y que crezca las pruebas y las tormentas de la vida? Por eso la fe tiene que ir creciendo. Y esto no es, mis hermanos, una sugerencia. Tarde o temprano nuestra fe va a tener que ser puesta a prueba para que crezca. No es que diga yo quiero quedarme con esta fe nomás. No, si eres un discípulo de Dios, vas a ser puesto a prueba para que tu fe crezca. Porque cada vez más van a venir más problemas en la vida. Y frente a esos problemas que necesitan más fe, ¿qué va a hacer? Tener más fe. Entonces son distintas circunstancias que nosotros vamos a ir aprendiendo en que la fe de ayer, quizás la medida no me sirve para el problema de ahora. Necesito más fe, porque con ese problema, ese nivel de fe que tenía alcanzaba. Pero ahora lo que estoy viviendo necesita un nivel de fe más grande. Y como ustedes saben, la fe es un regalo, un don de nuestro Dios, ¿verdad? Pero que también es nuestra responsabilidad ir nutriéndola. Es como si Dios te diera un nivel de fe con tu salvación establecido. Pero de ahí en adelante, tú tienes que ir haciéndola crecer. Y es la responsabilidad del decreto divino de Dios
frente a evidenciar o dar frutos de nuestra salvación. Jesús quiere enseñarte a cómo caminar en medio de las tormentas, mis hermanos, y la poca fe de Pedro bastó para que él dijera: Señor, sálvame. Imagínense, un hombre que se estaba ahogando, que quería todo con Cristo, quería caminar, quería ir para todos lados, pero la fe que tenía Pedro en ese momento alcanzó para decirle: Señor, sálvame. Y después, por supuesto, que la fe de Pedro crece, ¿no es cierto?, de manera gigantesca, porque después cuando escribe primera y segunda de Pedro: hijitos amados, ustedes saben en quién han confiado. Entonces, el hombre que tenía poca fe, después cuando escribe años siguientes, primera y segunda de Pedro, ya era un hombre con una fe más experimentada. No era el mismo hombre que se estaba ahogando. ¿Y cómo termina la historia? Versículo 32. Cuando subieron a la barca, Pedro y Cristo, se calmó el viento. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Ahora, ¿qué nos enseña estos versículos? Ningún problema dura para siempre. Ninguna tempestad dura para siempre. Si usted es un hijo de Dios obediente, que se apega a Él con toda la fe, con todas las fuerzas que tiene que comprender que ningún problema o ninguna tempestad es para siempre, sino que nuestra actitud frente al problema es la que debe cambiar. Hay un dicho que dice: no hay mal que dure 100 años. Ninguna tempestad dura para siempre. ¿Se da cuenta? Las tormentas vienen y van. ¿Usted se acuerda de algún problema que haya tenido antes y que Dios haya intervenido y que ahora no tiene ese problema? ¿Cuántos? Muchos, yo creo que todos. Todavía me acuerdo cuando tenía este problema, no sabía qué hacer, oraba, buscaba a Dios, Dios intervino. Bueno, esa tormenta vino y se fue. Pero ahí quedó un desafío, y ese es el desafío de la fe cristiana. Es que nosotros podemos confiar en Jesús y aprender a caminar con Él. Porque cuando el hombre se llena de ansiedad y temor, lo primero que hace, en vez de acudir a Dios, es acudir a toda la gente humana que está a su alrededor. ¿Se da cuenta? A los familiares para que les solucionen el problema, a todos menos a Dios. Cuando el primero que tenemos que hablarle y decirle es a Dios. Señor, tengo este problema. ¿Se acuerdan que el domingo pasado hablamos de que Pablo nos manda a orar en todo tiempo? Quiero que los hombres levanten manos santas y oren en todo tiempo. Bueno, ¿cómo yo cumplo el mandato de orar en todo tiempo? En todos los quehaceres cotidianos yo puedo estar orando. Señor, te pido por esta situación. Cuando voy conduciendo el auto, cuando estoy en mi trabajo, cuando estoy haciendo los quehaceres del hogar, yo puedo estar orando en todo tiempo. O quizás son oraciones cortas, pero estoy conectado con Dios. Por supuesto, usted puede, y es lo ideal, que separe un lugar, ¿no es cierto?, solitario, en que no tenga distracciones y pueda dedicarse solo a orar. Eso, por supuesto, que es necesario. Pero también tiene que comprender que hay que orar en todo tiempo. Cuando va camino al trabajo: Señor, ayúdame a solucionar este problema. Ayúdame, Señor, a manejar esta situación. Bendice mi día. Ayúdame, Señor, a tener sabiduría y conocimiento para todos los problemas que voy a vivir. Te pido por esta persona. Y así nosotros estamos conectados siempre con Dios, orando en todo tiempo, con ese tipo de oraciones. Por eso después, cuando nos pasan cosas, estamos tranquilos, no estamos con ansiedad. ¿Por qué? Porque estamos orando en todo tiempo. Es decir, las peticiones delante de Dios siempre están. Y Él lo conoce todo. ¿Cuáles son los medios que Dios nos ha dado para hacer crecer nuestra fe? Que esto nosotros ya lo hemos estudiado anteriormente, que son los conocidos medios de gracia. La oración. La oración nos provee de paz y tranquilidad para nuestra vida. No es obligar a Dios a hacer mis propósitos, sino que es yo
alinearme a la voluntad de Dios. Porque Dios no puede ser manipulado ni dominado por nadie, sino que Él tiene una voluntad, un propósito y Él lo cumple. Pero la oración me da tranquilidad y me ayuda a conocer la voluntad de Dios para mi vida. Mateo 21:22. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. ¿No es cierto? Dentro de la voluntad de Dios, Dios ha permitido que nosotros podamos orar. Porque Dios tiene la capacidad de darnos, no lo que queremos, pero sí lo que necesitamos. Porque si Dios nos hubiera dado lo que queremos, no estaríamos aquí. ¿O no? Me acuerdo hace mucho tiempo un testimonio antiguo de un pastor que le pedía un helicóptero a Dios. ¿Se acuerda de ese testimonio? Y la verdad es que no tenía dónde estacionar el helicóptero, ¿no es cierto? Porque necesitaba un helipuerto y un montón de cosas. Entonces son peticiones que no están dentro de la voluntad de Dios y no se ajustan a lo que necesitamos. Por eso la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Buena, ese trío, buena, perfecta y agradable. Es buena porque no hay nada mejor que estar dentro de la voluntad de Dios. Es perfecta porque es todo lo que necesitamos. Y es agradable porque al comprender y someternos a su voluntad nos va a agradar. Y vamos a decir, esto es lo que necesitaba. Y después cuando nos recordamos de las oraciones que hacíamos, a veces nos da vergüenza. Hoy pensar que le pedía a Dios esto. Gracias, Señor, por ¿no es cierto?, darme lo que te pedí. Porque no estaría acá. Y Dios conoce eso. Otro medio que Dios nos ha dado para crecer es la alabanza. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas en la cárcel? ¿Qué hicieron? Alabaron a Dios. La alabanza, mis hermanos, provee de victoria y aliento en nuestras adversidades. Por eso la alabanza es tan importante y los salmos así lo dan cuenta. Es más, el salmista exhorta a que el pueblo abra su boca y alabe a Dios. Lo mismo que hacemos acá. Antes de cantar hay una exhortación, hay un llamado al pueblo a que alabe a Dios. Porque a través de la alabanza Dios nos da la victoria y el aliento. Pablo y Silas, ¿qué pasó? Un terremoto abrió las celdas de los prisioneros, ¿no es cierto? Y Dios les dio aliento, de que les mostró que Dios estaba con ellos, pero también les dio la victoria, en base al propósito de Dios. Su palabra nos guía y nos da sabiduría. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué decisión puedo tomar frente a esta situación? Lámpara es a mis pies tu palabra. Necesito el consejo de la palabra para tomar decisiones con mis hijos, con mi familia. Y los proverbios dicen, en multitud de consejeros está la sabiduría. Necesito el consejo, necesito la ayuda, necesito la palabra, porque ahí podemos encontrar guía y sabiduría. Otro medio, asistir a la congregación. Hebreos 10:25. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino que animémonos unos a otros. ¿Cómo yo puedo animar a otro? Cuando se congrega. Vamos, hermanos, sigue adelante, persevera en la fe. Pero si me quedo en la casa, al computador, no se le va a salir dos brazos y me va a abrazar. Eso lo encuentro acá, en la congregación, cuando nos abrazamos, cuando oramos los unos por los otros, cuando damos una palabra de sabiduría, de aliento. ¿Cuántos de ustedes han llegado acá y necesitan una palabra de sabiduría, de aliento, de consuelo? Un abrazo, un saludo. ¿Cuántos? Todos. Todos lo necesitamos. Pero eso, ¿dónde se cumple? Esa obra espiritual, ¿dónde se cumple? En la congregación de los santos. Por eso el escritor de Hebreos dice, animémonos unos a otros. Yo puedo animar a otro, ¿no es cierto?, de manera más fructífera y más efectiva cuando lo veo cara a cara. Porque sabemos que la comunicación remota sirve, pero tiene límites, tiene limitantes. Yo tengo que estar con el otro, sentarme con el otro, y ese es el modelo que Cristo da,
Porque Cristo siempre cuando quería estar con sus discípulos estaba la comida, ¿no es cierto? Porque comer en ese tiempo era símbolo de compañerismo, símbolo como lo que vamos a hacer mañana, ¿no es cierto? Con la comida, con la coinonía, nos podemos conocer, podemos animarnos, podemos estudiar la palabra, podemos orar, podemos estudiar o hablar distintos temas bíblicos, porque hay tantas cosas bíblicas que nosotros podemos hablar. ¿Ha pasado? Que cuando se junta con un hermano y hablan de la Biblia, ¿verdad? Se pasa el tiempo rápido. A mí me ha pasado cuando a veces hago visitas, hablamos de la palabra y vemos la hora, ya son las 10. ¿No es cierto? Cuando ya empezó a las 7, 6:30, qué sé yo, pero se pasa tan rápido hablando de que nos sentimos gozosos, ¿verdad? Nos sentimos justamente, como dice el dicho, como pez en el agua, porque eso es lo que pensamos, es lo que creemos, adoramos a un Dios poderoso y su palabra, y Dios se ha revelado a través de su palabra. Y la palabra es lo que finalmente queremos hablar y comunicar al otro. Quizás no nos interesa hablar tanto de otros temas, pero cuando es la palabra, nos apasionamos de la palabra, y esa es como el modelo que deberíamos seguir cada uno de nosotros cuando tenemos contactos con otros hermanos, ¿no es cierto? Pablo da indicaciones en sus cartas de dejar el chisme o el cagüín y dedicarse a hablar la palabra. En los proverbios también, Salomón se nos habla de que tenemos que justamente dedicarnos a eso, a hablar la palabra, porque eso es lo que edifica, eso es lo que deja, tanto al que la habla como al que la recibe. Y la última comunión entre hermanos, Salmos 111:1. Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. ¿Se da cuenta? En la compañía y congregación de los rectos, de los justos, de su iglesia. La comunión entre hermanos y la alabanza, ¿no es cierto?, perduran y dan frutos espirituales en nosotros cuando lo hacemos en compañía de la iglesia. Por eso, mis hermanos, nada va a reemplazar congregarnos y estar presencialmente juntos en un lugar. Ya lo vimos en tiempo de pandemia, ¿se acuerda? Cuando por un año o poco más de un año las iglesias cerraron, ¿cuánta gente se quería congregar? Mucha. Y hacían todo lo posible cuando se levantaban las alertas, ¿no es cierto?, sanitarias, hacían todo lo posible. Yo me acuerdo que nosotros nos congregábamos un domingo y después subían de nuevo y no podíamos congregarnos en 2 meses más. Pero apenas había posibilidad, lo hacíamos. Un domingo y lo disfrutábamos, porque no sabíamos qué iba a pasar al otro domingo. Y justo pasaba eso, ¿se acuerda? De que en la tele salían todas las comunas que estaban con restricción. Pero es hermoso, ¿no es cierto?, esta comunión y la alabanza que se puede dar entre la iglesia, entre los rectos y los justos de la congregación. Y hasta aquí llega el sermón del día de hoy, ¿no es cierto?, para que usted pueda tomar y tener en presente cómo vencer la duda y mantener la mirada en Jesús, a través de una conciencia de que tenemos que estar conectados siempre con Dios. Dios nos ha dado todo lo necesario para mantenernos conectados a Él. Somos nosotros los que nos desconectamos, no es Él, porque Él siempre está disponible. Somos nosotros los que tomamos decisiones que no benefician a nuestra vida. O seguimos a nuestro corazón o seguimos a nuestras emociones. Pero somos nosotros los que nos desconectamos, no Dios. Dios siempre está en su trono de gracia esperando a que nosotros podamos acudir. Amén. Así que vamos a ponernos de pie para orar y darle gracias al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado a través de esta narración bíblica, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas que en medio de la tormenta, en medio de las pruebas, tú estarás con nosotros.
Ayúdanos a comprender esta verdad. Ayúdanos a comprender qué es lo que tú quieres trabajar en nosotros con esta tormenta o con este problema determinado. Ayúdanos, Señor, a tener la perspectiva correcta, a no rehuir de tus propósitos, sino que aferrarnos más a ti en esos momentos que te necesitamos. Ayúdanos, Señor, y también queremos ser como Pedro, de que tuvo la fe necesaria para acudir a ti. Ayúdanos, Señor, a arrojarnos a la vida espiritual, porque tú siempre estarás con nosotros sosteniéndonos. Y esa es la promesa de preservarnos hasta el final. Porque el que comenzó la buena obra será fiel para terminarla. Ayúdanos, Señor, a comprender eso, a no, Señor, retroceder ni mirar atrás, sino que seguir adelante haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén.